Ricardo, contanos por favor qué es CONADUV. Bueno, el CONADUV es el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Es un agrupamiento de entidades del agro, del transporte, del comercio, de la industria, que estamos trabajando en todo lo relacionado con el transporte terrestre y dentro del transporte terrestre en forma muy particular con la infraestructura vial, que debe ser política de Estado este tema, no una simple política de gobierno, o sea, no es un tema menor. Y este agrupamiento se originó en el año 1990, cuando en forma inesperada y lamentable se implementó un sistema de peaje inédito en el mundo de mantenimiento en las rutas nacionales de nuestro país y en algunas provincias, ¿no? A través del gobierno de Carlos Menem y también de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se conformó este agrupamiento para trabajar en todo este tema y en definitiva luchar contra este régimen perverso de falsos peajes implementado en nuestro país. ¿Hoy hay un relevamiento de la situación de la infraestructura vial en la Argentina? Sí, hay un relevamiento entre comillas. Lo que sí sabemos, ya por sentido común todo aquel que viaja, que la red vial del país realmente está destruida, que se ha invertido muy poco, se ha utilizado solamente para hacer negocios y negociados, no en esta última época, sino toda la vida, como ha sido la obra pública. Generalmente fueron grandes negocios y negociados, como pasó con las viviendas, la infraestructura vial, los hospitales, etcétera, ¿no? Eso es lo lamentable. Pero bueno, ya sabemos lo que es la red vial, ya sea a nivel nacional como provincial, está en un estado lamentable, y más aún cuando sabemos que el 90% de la producción o el transporte de carga se hace por la red vial, no tenemos ferrocarriles, y el 100% del transporte de pasajeros se hace por rutas. Entonces, eso es lo increíble, que no haya una política de Estado en serio referida al transporte terrestre, ¿no? ¿Y la infraestructura pasa a ser una parte de un trípode compuesto por...? Claro, la seguridad vial, que es el caso que nosotros manejamos, que es la infraestructura, la seguridad vial está constituida o es como un trípode formada por tres patas, que es el control, la educación y la infraestructura. Las tres cosas se deben trabajar al mismo tiempo, porque si uno actúa sobre una sola y una pata, el trípode se cae. Y lo que estamos viendo, bienvenido sea, que se ha creado la Agencia de Seguridad Vial, pero que solo se ocupa del control y la educación. Y en cambio en infraestructura no hacen nada y tampoco hace el Estado. Entonces ese trípode, reitero, se cae, porque no se presta atención a la infraestructura. O sea, ¿de qué vale que yo controle y eduque si tenemos una red vial que es un desastre? Como también diría, ¿de qué vale que tenga autopistas por todos lados si no controlo y educo? O sea, por eso le digo, es un trípode en el cual hay que trabajar en forma simultánea las tres patas: control, educación e infraestructura. Eso es lo que se llama seguridad vial. Y puntualmente, ¿qué es lo que está faltando en infraestructura vial? Bueno, faltan propuestas que las tenemos y darle la seriedad que merece, como decía recién, de tratarla como una política de Estado. Nuestra propuesta, que es sencilla, porque no somos ningunos genios, pero hace falta coraje, voluntad y decisión política para hacerlo, es reasignar en forma efectiva los 55.000 millones de pesos anuales que se recaudan de impuestos a los combustibles. No sé si toma conciencia del número. 55.000 millones de pesos anuales que aportamos cada uno de los usuarios viales cuando cargamos combustible, lo que recauda el Estado. Para que sea una idea, esa cifra equivale a 2.500 kilómetros de autovías nuevas por año que se podrían hacer, libre de peaje y de aduanas interiores. Atrás de eso, lo que estamos pidiendo es, al margen de reasignar esos fondos, es crear en el ámbito del Congreso Nacional una comisión de seguimiento de los fondos viales que el Estado malversa, porque esos 55.000 millones de pesos anuales, el Estado se los queda y los desvía a cosas que no tienen nada que ver para lo cual fue creado. Los desvía al Fonavi, al Fondo Hídrico, a los jubilados. No, señores, esa plata era para la infraestructura. Por lo tanto, estamos proponiendo, como decía recién, crear una comisión en el Congreso Nacional de seguimiento de esos fondos viales con la participación activa de los usuarios viales. Cuando digo usuarios viales, el sector agropecuario, el transporte de carga, los profesionales del agro, que somos nosotros que viajamos por todos lados, los usuarios indirectos, el comercio y la industria, para saber qué hacen con esa plata, porque no hay control de ese dinero, que es lo que aportamos nosotros con tanto esfuerzo. A propósito, y para finalizar, ¿cómo está el estado de la red vial rural en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires? Bueno, si la red vial, llamémoslo así, asfaltada, es un desastre, ya no hace falta decir lo que es la red vial caminera, la red terciaria, un desastre totalmente destruido, lo estamos viendo hoy con las inundaciones. O lo mismo con la red secundaria, los caminos provinciales. Insisto, lo que es infraestructura vial realmente es un desastre. Pero quería aclarar también un punto de la propuesta nuestra, que también hay que jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad, para que sea el organismo rector de la política vial como era antes, porque ha sido desmantelada y destruida premeditadamente para hacer los negocios que hace el Club de Peaje y la patria contratista. Entonces, ese es un tema fundamental.
Ahora, esto es increíble e importante. Con esto que yo digo, usted logra bajar los costos de transporte, generar riquezas, mejorar las economías regionales, el desarrollo del país, menos accidentes y siniestros viales. O sea, fíjese todos los beneficios que uno tendría, más otros, si uno reasigna esos fondos como corresponde. Generaría mano de obra, inversión. O sea, parece mentira que el tema no se instale, que no haya nadie que tome esto como corresponde, con la seriedad que merece, que insisto, es política de Estado, ya sea en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales, el mismo defensor del pueblo de la nación y de las provincias, las autoridades, ya sea gobernadores, el mismo presidente de la nación. Es increíble que no tomen conciencia de esto, que no se les caiga una lágrima, que hay 7.000 muertos por año, 120.000 heridos, 120.000 heridos, los cuales quedan un montón discapacitados, familias destruidas. Hablan de la tragedia de Once, que no es cuestión de hacer un campeonato de tragedias, pero murieron 50 personas, acá estoy hablando de 7.000. Lo que pasa es que mueren un día uno o dos, están esperando que un día choquen 5 micros juntos y mueran, no sé, 100 personas para ahí tomar conciencia. Un tema increíble, el colegio Ecos. ¿Usted se acuerda de esa tragedia? Sí. Una ruta que está concesionada hace 26 años, no uno, y no se hizo una autovía. Esos chicos se podrían haber salvado si se hubiera hecho una autovía. En Dolores, donde convergen dos autovías de la ruta 63 y la ruta 2, que hay un cruce de ferrocarril, que no se hizo un cruce bajo sobre nivel después de 26 años de cobrar peaje, y una tragedia terrible de un tren que arrolló un micro. O sea, no les importa eso. Entonces, tenemos concesiones viales que son un escándalo, ¿no? Donde está Cristóbal López, Rollo, Mequian, todos estos señores que vienen de fiesta con la obra pública, fondos que se desvían, que se malversan, cobran tasas viales en las provincias. ¿Qué más nos quieren cobrar? Y encima pagamos peaje para tener una red vial destruida, porque encima ni siquiera mantienen como corresponden las rutas. Porque le aclaro que el peaje está solamente ni para cortar el pasto, pagamos peaje solo para pagar el sueldo de los empleados de peaje, le aclaro. Es el Estado el que pone la plata para hacer las obras. La autopista Rosario-Córdoba, que fue hace poco terminada, la terminó el Estado Nacional, no la hizo el concesionario. La ruta 12 y 14 del Mercosur, que ahora uno va a Corrientes por autopista, la hizo el Estado Nacional, no la hizo el concesionario que está cobrando peaje del año 1990. Entonces guarda, este es un sistema trucho de peaje que ha recaudado 6.000 millones de dólares en 26 años entre tarifas y subsidios, y no se hizo un solo kilómetro de camino nuevo.